Que Dios los bendiga a todos y cómo me alegro de escuchar este tema que Patricia estaba compartiendo sobre la necesidad de alcanzar a los pastores no alcanzados. Y es cierto, cómo no sé cómo hay todavía pastores que tienen sus ojos cerrados a las misiones, quizás su corazón cerrado también, pero cómo perdemos nosotros y cómo hacemos que el reino de Dios no avance cuando no captamos la importancia de las misiones. Bueno, como decía Daniel, hace un año, justamente ahora en mayo estamos cumpliendo un año de haber entrado a la iglesia en Pérez Celedón, que estaba cerrada hace un año. eh, y en este año ya estamos apoyando 4 misioneros. Y este mes empezamos a apoyar un quinto misionero en las misiones y una iglesia que hace un año estaba cerrada. Ya estamos apoyando prácticamente 5 misioneros y estamos orando por ellos y desarrollando una comisión de misiones. No, no es cuestión de si se puede o no se puede, solo es querer y creer y hacerlo. Bueno, hoy trataremos un tema de la fe. Estamos en estos días hablando de cómo podemos hacer que nuestra fe siga creciendo. Y por cierto, ayer nos hablaba Daniel bastante sobre el ayuno que vamos a tener eh, y ojalá que todos nos vayamos preparando para ese tiempo de ayuno, porque no se trata solamente de una abstención de comidas, sino se trata de crecer en la fe, crecer en la fe. Entonces, estos tres primeros estudios o charlas que se han compartido sobre la fe en estos días nos han dado un preámbulo extraordinario para el tema de hoy también. Recordemos que en la presentación de este tema se comenzó diciendo que sin fe no podemos tener vida eterna, sin fe no podemos tener vida nueva, sin fe no podemos tener perdón, sin fe no podemos tener sanidad, sin fe no podemos tener victoria, sin fe no podemos levantarnos ni avanzar, sin fe no podemos cruzar desiertos ni vencer pruebas, sin fe no podemos hacer oraciones que agraden a Dios, sin fe no podemos tener comunión íntima con Dios. Entonces estamos hablando de un tema vital para nuestras vidas. Y bueno, estaba leyendo en mi devocional del día de ayer. Estoy haciendo mis devocionales con dos libros que me ayudan mucho. Uno es Buenas Semillas, que es lindísimo, un devocional todos los días. Y el otro es Alza tus ojos, alza tus ojos. Y el autor, Christopher, en el devocional de ayer, que habla sobre lo extraordinario de la fe. Él cuenta, en el último párrafo, dice, se cuenta que Jorge Müller, el hombre que fundó incontables orfanatos, moviéndose solamente por fe, visitó muchas iglesias en los últimos años de su vida, dando testimonio de cómo el Señor había provisto fielmente para las necesidades de miles de niños. La gente que lo escuchaba se maravillaba del gran compromiso que tenía este hombre. Müller le señalaba, sin embargo, que él no había hecho nada extraordinario. Simplemente escogió creer las promesas de Dios eh, cada día de su larga vida. Había hecho lo que se le pidió a todo el que cree en Cristo, y eso no tiene ningún mérito en el reino. Fue en última instancia nada más que un siervo inútil. Qué interesante, porque a veces pensamos que una persona que ejercita la fe es alguien extraordinario. ¿Y dónde están los secretos de la fe? Y Müller dice, solo escogí creer las promesas de Dios y Dios fue fiel cada día. Entonces, él se declaró como un siervo inútil porque hizo lo que tenía que hacer. Solo creyó a Dios.
Bueno, cómo me inspiró, cómo me animó esta lectura, porque puedo ver que somos llamados a vivir en Cristo, y vivir en Cristo es vivir en la fe del Hijo de Dios. Bueno, vamos a ver el tema. Quiero compartir pantalla un momento eh, y poder ver esto que tenemos acá. ¿Sí se ve la pantalla? La vida de fe se aprende. Oiga, mis hermanos, me gusta esta palabra, aprender a vivir esta vida de fe. Y por supuesto que los pasajes clásicos que tenemos acá tratan de la vida de Abraham. Y dice acá el primer versículo que tenemos de Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando uno ve la vida de Müller, este hombre que les estaba leyendo este párrafo, yo podría decir, creyó Müller a Dios y levantó muchos orfanatos donde salvó la vida de muchos, de cientos y miles de niños. Y qué importante que se diga, creyó Maribel a Dios, creyó Patricia a Dios, creyó Julio a Dios, creyó Miguel a Dios, creyó Rodolfo a Dios, creyó Álvaro a Dios y le fue contado por justicia. Muy importante, mis hermanos, que podamos entender que en nuestro caminar con Dios, caminar en la fe, debe de ser normal para nosotros. En Amén, esta, así es. la vida de fe se aprende a través de los años. Entonces, el caso de Abraham nos sigue enseñando. Dice, si estudiamos la vida de fe de Abraham y Sara, vamos a comprobar este principio, que la fe se aprende más y más todos los días. Mis hermanos, es cosa de ser un poquito sensible y un poco interesado en el tema de la fe y estar atento porque Dios nos va enseñando sobre la fe todos los días, en momentos específicos o a veces en momentos como que ni estábamos pensando en algo espiritual y de repente hay un toque de Dios ahí y nos muestra cómo caminar en la fe. Entonces, la fe se aprende más y más con el pasar de los años. Entonces, mis hermanos, siento un poco de pena pensar que mi fe no haya crecido más a través de 52 años de servir al Señor. Yo estaba pensando, Señor, yo quiero que mi fe crezca más, porque a través de los años debo de seguir creciendo en la fe. Si se tiene que ser un buen alumno en la escuela de la vida de Dios, recuerde que Abraham y Sara recibieron la promesa luego de 25 años. La promesa vino, pero pasaron 25 años hasta que la promesa se cumplió. Fue un buen periodo de tiempo para aprender la vida de fe y crecer en ella. Mi hermano y mi hermana, consiervos amados, todos los que están conectados, ¿cuántos años llevas en esta vida de fe? ¿Por dónde vas? Y hay esperanza porque se aprende a vivir en fe, con fe, creyendo y viendo a Dios obrando en nuestras vidas. No olvide que en estos periodos de aprendizaje se cometen varios errores. Abraham y Sara metieron la pata varias veces. Ustedes y yo metemos la pata varias veces. Eh, pero si estamos dispuestos, seguimos caminando, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Una de las cosas que yo he aprendido es que se ejercita la fe cuando actuamos en fe. A ver, ¿por qué es que hoy estamos luchando, especialmente aquí en el gran área metropolitana, con personas que piensan, a ver, no hayan cómo sacar la iglesia a hacer evangelismo? Dices que los tiempos son diferentes, es que ahora no se puede, es que tocar a puerta por puerta es asunto de los testigos de Jehová, le cierran la puerta a uno. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a abrir una obra? No se puede.
es un lenguaje negativo, un lenguaje que hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Mire, en la vida de fe, Abraham le cree a Dios y es contado por justicia y nace el hijo Isaac. Bueno, si nosotros le creemos a Dios, nace una nueva iglesia. Sí, nos es contado por justicia. Y si decimos, yo no sé cómo voy a hacerlo, pero yo creo que puedo hacerlo. Yo creo que Dios me va a ayudar a hacerlo. Entonces, vamos desarrollando con metas y objetivos cada año creciendo. Eh, sí, cometemos errores. Claro, no va a ser perfecto el caminar, pero vamos a poder avanzar. Abraham y Sara creyeron, fueron aprendiendo. Le siguieron le siguieron muchos obstáculos, muchas dificultades, pero en cada uno de ellos a veces se desanimaba Abraham y Sara ni hablar, pero de repente miraba una estrella y decían, pero así fue la promesa, entonces voy a seguir creyendo a Dios. Así es, mis hermanos. Bueno, dice en Hebreos 6:15, Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y comenzamos a creer por algo, alguna cosa, pero luego parece que nos debilitamos en la fe y entonces se nos olvida aquello que en un momento habíamos creído. Pero es el momento, mis hermanos, hoy es tiempo de retomar aquella visión, de retomar aquel creer, de retomar aquella visualización que en un momento en nuestro corazón estuvo y decir, Señor, ayúdame, renuévame, restáurame. Señor, quiero otra vez seguir caminando. Esperó con paciencia Abraham y alcanzó la promesa. Así que usted y yo no nos desesperemos, sigamos creyendo, sigamos creyendo. Hebreos 11:11 dice que por la fe, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Oiga, no es que no podía porque estaba muy viejita, es que ella era estéril. Durante toda su juventud fue estéril. Y entonces ahora en la vida adulta estéril y en la vida de adulto mayor es estéril. Era una historia de esterilidad. Escuche bien, una historia, una vida de esterilidad. Y cómo es que al cabo de la edad avanzadísima, ella concibe y da a luz, aún fuera de tiempo, fuera de una edad productiva, porque creyó que era estéril, era fiel quien lo había prometido. Esto es la cosa. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Y al final de su vida, ella puede dar a luz un hijo. Hasta ahí llegó la esterilidad. Mis hermanos, ¿cuántos años lleva usted de edad? ¿Y cuántos años lleva en Cristo Jesús? ¿Y cuánto ha visto en su vida de fe resultados? Tal vez algunos dirían, ay, hermano, sí, yo he visto algunas cosas, pero la verdad es que yo no he tenido una fe fuerte. Yo admiro a fulano, a sutano, a mengano, a la otra, a pero yo no. Pues yo quiero decirle, tal vez le está pasando las de Sara. Toda una vida estéril, pero al final de su vida cambia por una vida fértil, productiva y ve cosas tremendas. ¿No será que a estas alturas de su vida, tal vez después de 30 años de vivir en Cristo Jesús, de 40 años de vivir en Cristo Jesús o no sé cuánto, bueno, tal vez son solo 10, ¿no será que Dios va a comenzar a impresionarle viendo cosas tremendas suceder en su vida?
Vamos al otro pasaje de Romanos 11:8, donde dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí es como, a ver, ser una persona, un inmigrante, alguien diría por ahí un atorrante que no sabe a dónde va, pero ahí él iba visualizando la tierra, caminando hasta que Dios le dijera, aquí, es aquí. Eso es andar en fe. Eso es creerle a Dios. Hoy, en los proyectos de MM33, 10 años que tenemos por delante, hermanos, con siervas, todos absolutamente, créanme, serán los 10 años más productivos de nuestra vida, porque estamos uniéndonos y ustedes saben que la unión hace fuerza. La fe de todos va creciendo. Vamos a ver las cosas que no hemos visto en los años anteriores. Yo estoy creyendo que estos 10 años de mi vida, posiblemente, si el Señor tarda en venir y llegamos a cumplir los 10 años, serán los 10 años más productivos de mi vida en el reino de Dios. Veré las cosas que no he visto antes. Para este tiempo Dios nos ha preparado, nos ha unido, nos ha traído por este caminar de avivamiento. Estamos llegando a puntos maravillosos donde Dios nos está mostrando que no somos nosotros, que es Él. Somos la generación del camino angosto, somos la generación de la 11ª hora, somos la gente que Dios tiene para este tiempo y diga, yo quiero ver grandes cosas en mi vida, en el ministerio, en la iglesia, en mi familia, en mi salud, en mi servicio al Señor. Bueno, continuamos y dice en este párrafo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Dónde estaba la esperanza de Abraham antes que Dios le impresionara con esta promesa? Ya Abraham había preparado a un siervo suyo, aquel Damaseno, para que fuera el heredero de todo. Y ahora cambia esa forma de pensar porque Dios lo ha interceptado y le ha dicho, no, 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 Abrancito, venga acá, tengo algo que decirle, un secretito. Mire, Abrancito, te voy a dar un heredero, hijo tuyo, de tu propia sangre. No, 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 no va a ser ese muchacho. Le cambia la forma de ver el futuro. Y me gustan estas 3 o 4 frases que tenemos aquí, donde dice, no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe. Hermanos, consiervos, hay momentos cuando nuestra fe está tambaleándose, ¿verdad? Dios nos ha dado una visión de algo. Y como que se está tambaleando la fe y ya, y yo no sé, pero Abraham decía, no, 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 no. No, no, Dios lo dijo y Dios lo prometió. ¿Verdad, Sara, que Dios lo dijo? ¿Y usted cree que Dios? Sí, sí, sí. Entonces, él fortalecía su fe. Y luego dice que no, tampoco dudó. Claro que venían los pensamientos. Cuando conocí a Sara, cuando me casé con Sara, nada de hijos. Y el chequeo médico, estéril, no podrá tener hijos. Pasó la edad madura, llegaron a 50, 60, 70 años y nada. Pero de repente, pero es que Dios nos dio una promesa. Y hace 20 años Dios nos dio una promesa. Dios es fiel. Hace 22 años Dios nos dio una promesa. Hace 23 años Dios nos dio una promesa. Hace 24 años Dios nos dio una promesa. Y a los 25 años, Él ve a Isaac. Eso cambia la vida de él. ¿Qué pasa? No dudó, él siguió creyendo y cuando la duda tocaba la puerta de su vida, él le daba un puertazo a la duda. No entre aquí, aquí no hay lugar para usted. No, la incredulidad no lo atrapó, él siguió creyendo en la promesa de Dios
y dice que se fortalecía en fe. Yo le pregunto a usted, ¿qué cosas te ayudan hoy a fortalecerse en la fe? Bueno, una de las cosas que nos ayuda es estar conectados en esta plataforma. Cada día hay algo que fortalece nuestra fe. Otra cosa que nos ayuda es seguir ah, clamando en oración por aquellas promesas que estamos creyendo. Otra cosa que nos ayuda a fortalecernos en la fe es seguir caminando hacia aquello que Dios nos ha dicho. A veces el próximo paso parece que es al aire, pero no, ahí está Dios trabajando con nosotros. Fortalecernos en la fe, dando gloria a Dios por aquello que estamos creyendo, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Él nos da el querer como el hacer. Si el querer viene, si ese deseo está, Dios nos dice, camine, vaya haciendo, esto vendrá, esto se va a cumplir. Dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Usted y yo, mis hermanos, hoy tenemos que ser gente así, creer que Dios hará lo que ha prometido. Lo que está en sus promesas, ahí está vivo, está latente. Dios lo hará. Dice que entonces le fue contado por justicia y eso fue tremendo en la vida de Abraham. Entonces recuerde el principio, la vida de fe se aprende a través de los años. Me gusta esto. ¿Cuántos años he venido aprendiendo sobre la fe? Y hoy más que nunca tengo hambre de aprender más de la fe. Quiero ver más resultados en la fe. Y me siento a veces apenado y le digo, Señor, yo quisiera haber crecido más en la fe. Sin embargo, gracias por lo que me has ayudado a aprender, pero quiero tener el mejor aprendizaje en estos tiempos. Bueno, en este tema, aquí se nos indica que es tiempo de orar. Primero, pida a Dios que toda experiencia negativa, Él la convierta en una lección importante en su vida. Pídale sanidad de su vida de fe. ¿Cómo le parece? Señor, Señor, sana mi vida de fe. Señor, que mi vida de fe sea vitaminada, Señor. Que mi vida de fe sea fortalecida, Señor. Si hay temorcitos por ahí escondidos que no dejan crecer mi fe, Señor, límpiame, quítame esos temorcitos que no son sanos, que no edifican, esos temorcitos que no me ayudan a caminar, quítalos, Padre, ayúdame a dejarlos atrás, a un lado, que mi vida de fe siga creciendo. Te pido, Señor, yo pueda ser un buen alumno aprendiendo lecciones de fe en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame. Dios, yo confieso que estoy decidido a seguir caminando en la fe, creyéndote a ti, Señor, creyendo que tú harás otras cosas que aún no he visto todavía. Tú lo harás. Y en el taller de vida se nos sugiere que anotemos 3 compromisos donde vamos a ejecutar fe al máximo. Tal vez en nuestra propia vida, salud para nuestro cuerpo, eh, tal vez un compromiso de fe con respecto a una situación de familia y un hijo descarriado o resentido o a ver algo que está pasando, eh, la conversión de familiares, ejercer nuestra fe creyendo que Dios los salvará. Todos tenemos familiares incrédulos o apartados del Señor y orar creyendo, o tal vez anotar un compromiso con respecto al desarrollo de alguna área en la iglesia por la fe, ver el crecimiento del trabajo con la niñez o desarrollar
planes de trabajo con la juventud, o quizás ver la vida de familia, los matrimonios, crecer en la iglesia. A ver, piense en 2 o 3 cosas en las que usted dispone su corazón a orar, a clamar, a creer, los proyectos en la iglesia, tal vez ampliar el templo, o quizás el inicio de esa nueva obra que pronto comenzarás, etcétera. Creer a Dios por un terreno, creer a Dios por unas aulas de escuela dominical mejores. Bueno, en la enseñanza 2 dice: la vida de fe se aprende a través de experiencias muy fuertes. Caso de los discípulos de Jesús, experiencias muy fuertes. Ahí en San Mateo 19, 17, 19 al 21 dice: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Qué es lo que hace la oración y el ayuno? Fortalecen la fe. Fortalecen la fe. Mire, estos días de oración que el hermano Daniel nos está animando a que nos unamos y entremos, al final de todos estos días de ayuno y oración, estoy seguro que nuestra fe será más fuerte, porque el ayuno y la oración es eso, fortalece la fe. Cuando el Señor está diciendo: ustedes tienen poca fe, si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada será imposible. Pero ustedes necesitan orar y ayunar para que la fe crezca. Así de simple. Necesitamos meternos más en oración y más en ayunos, y nuestra fe va a crecer. El resultado al final de estos días de ayuno que vamos a tener va a ser que nuestra fe va a estar más fortalecida y vamos a poder creer más al Señor. Dice: muchas veces hay personas que aprenden más a través de derrotas y fracasos, y esto también se lo ve en la vida de fe. Lo vemos claramente con los más cercanos a Cristo en el siguiente caso. Dice: hay gente como el apóstol Pedro que sabe crecer a partir de derrotas y fracasos. Interesante. El pasaje que está aquí en Mateo 14 dice: pero al ver los fuertes vientos, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay un momento cuando Pedro se da cuenta que su fe necesita crecer, porque en un impulso de fe le cree al Señor, se tira al mar y no se hunde. ¡Qué bien! Pero cuando ven las olas que vienen, de repente está dudando y comienza a hundirse. Tuvo 2 experiencias, una de fe y otra de duda. En la fe pudo caminar, pudo estar en pie sobre las aguas, pero la duda lo llevó a querer hundirse. Y Jesús le dice: Pedro, tienes fe, pero tienes muy poca fe. Necesitas crecer en la fe. Si creces en la fe, las dudas no te van a dominar. Escuche bien. Si creces en la fe, las dudas no te van a dominar. Y si las dudas no te dominan, podrás seguir caminando sobre las aguas. Un famoso dice que definió el éxito como fracasos bien aprendidos, o sea, como buenas lecciones aprendidas en los fracasos. Interesante. Veamos este otro pasaje de Hechos 5:15, donde habla de Pedro. Pedro, unos años más tarde, miren que Pedro aquí tiene que seguir aprendiendo. El Señor se lo dice: Pedro, mire, tiene que seguir aprendiendo para que su fe no falle.
tiene que seguir creciendo para que tu fe no falle, no se debilite, no dude. Y Pedro sigue aprendiendo. Entonces ha crecido un poco en la fe cuando sucede esto. Dice que Pedro más tarde sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasa? Todos eran sanados. Yo no sé cómo empezó eso, pero interesantemente, en algún momento Pedro estaba orando por un enfermo, detrás de él había otro que le pegaba la sombra y de repente los familiares dicen, con solo la sombra de Pedro quedó sano mi amigo, mi hermano, mi hijo, mi padre. Bueno, y entonces a partir de ahí la gente decía, hay virtud en la sombra de Pedro. Y Pedro oye la fama que está teniendo su sombra. Y bueno, entonces la gente sacaba a los enfermos y los ponían en fila a la orilla del camino, y a las 3 de la tarde pasaba Pedro y la sombra pegaba y todos eran sanados. ¿Cómo le parece? ¿Podría Dios hacer esto en este tiempo? Claro que sí. Por lo menos yo le digo, Señor, úsame para que suceda aquello que dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo quiero llegar a ese momento cuando ni siquiera tengo que orar por una persona, solo poner las manos sobre él en el nombre de Jesús y ver las sanidades. ¿Cómo le parece, Daniel? Alvarito, ¿cómo te parece? Solo poner las manos en el nombre de Jesús y que sea liberado, que sea sanado. Sí, no es que me da pereza orar por las personas que tienen problemas, dificultades, enfermedades. No es eso. Pero quiero ver el poder de Dios fluyendo de aquella manera como sucedió con Pedro en la vida nuestra hoy. ¿Cómo le parece? En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, ¿por qué no Dios puede usarte hoy? Mire, por teléfono. Por teléfono. Yo recuerdo una ocasión que me llamó a las 2 de la mañana un hermano. Me dice, mi hermano, mi hija está endemoniada. ¿Qué hago? Yo le dije, ponga el teléfono en voz alta y voy a orar por ella, por ella. Entonces yo oré y reprendí ese espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús. Y oí un silencio al otro lado después de estar oyendo alaridos. Y entonces el papá me dice, ya, quedó como dormida, está quedita. Y entonces otro día me dice, hermano, ella está totalmente normal, está sanada, está feliz, está con gozo. Entonces ella me habló por teléfono llorando, diciendo, gracias por orar por mí. Hoy soy una persona nueva. Dios puede hacer eso. No hay distancias. Mis hermanos, qué importante seguir creyendo y creciendo en la fe. No se debilitó en la fe Abraham. No nos debilitemos en la fe. Más bien al contrario, metámonos todos en este ayuno, que el resultado va a ser crecimiento de nuestra fe. Nuestro tiempo de oración, dice, tan solo pida unos minutos que Dios le haga crecer en su fe, en su vida de fe, y que le haga aprender más sobre este tema tan importante. Antes de ir a este tallercito, quisiera que escucháramos esta canción que inspira mi vida y estoy seguro que también la suya. Escuchemos. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro.
La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Gloria al Señor, gloria al Señor. La fe es el ingrediente indispensable para vivir en el Señor. La fe nos lleva a experimentar aquello que en el mundo natural no es posible. No es posible. Va a ser bien divertido. Piense en ejercicios espirituales diarios para crecer en fe. Recuerde que la fe se alimenta de la palabra de Dios. La fe se fortalece cuando oramos. La fe se fortalece cuando ayunamos. La fe se fortalece cuando hablamos conforme a la palabra de Dios. Piense en todo aquello que te ayuda a crecer en la fe y sea un hacedor. Sea un hacedor. La fe se aprende. La fe se aprende. No es algo que viene de repente. La fe se aprende. Bueno, en el taller de vida anote 3 declaraciones de fe que lo pueden llevar a otra dimensión de vida si es que lo vive y persevera en ello. 3 declaraciones de fe. Y yo quisiera animarle en aquellas 3 declaraciones que dice: yo puedo lo que Dios dice que yo puedo. Yo creo lo que Dios, yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Entonces, yo tengo, yo creo y yo puedo todo aquello que la palabra de Dios dice que yo puedo. Declárelo en el nombre de Cristo Jesús. Vienen los mejores tiempos para tu vida.
Hey, si tienes un Vienen los amigo que necesita mejores aprender tiempos inglés para también, comparte nosotros. este video con ellos. Vienen los Hagamos esta mejores vaina de una vez tiempos por para todas. ver cosas Corre, extraordinarias. antes de que la Usted, gramaticaya te mi alcance. hermana, sierva de Dios, usted consiervo, mi hermano, siervo de Dios, cada uno de nosotros en el nivel donde estás, de ahí visualice el futuro victoriosamente. Crea que Dios será fiel y que Dios te llevará. Con el tiempo, A en ver, estos ¿cuánto 10 dinero años necesitas de para empezar a invertir en bolsa de los MM33, Estados Unidos? usted va a Quizás mirar hacia atrás y muchas va a personas decir, tienen que en invertir aquel casi si uno punto me tiene 10 mil, encontraba 20 en mil, el año por lo menos $1,000. Vamos a 2023 invertir en una y bolsa de Dios valores. me ha ¿Qué te traído parece que hasta para eso este nuevo tú puedes punto comenzar a invertir en en una mi bolsa de valores de vida de Estados Unidos con fe un poco y de de capital? 30, fructificación? $50 comprando acciones Tome y comienzas a tiempo comprar para acciones. orar Puedes empezar a comprar por acciones que se avivamiento en tu valorizan a vida, través del tiempo porque tu dinero avivamiento es invertido personal, todos los días. avivamiento en la ¿Cómo lo puedes ciudad, en hacer el y de dónde pueblo, en el estás viendo? barrio donde Acá. estás. Si a ti te interesa Ore diversificar por tus ingresos, avivamiento en una la primera iglesia, cosa es ore por seguir el avivamiento en las entrenamiento. No depender familias, solamente de la ore persona por que llega. Si usted avivamiento llega entre y quiere los invitar a un niños entrenamiento de que a ti su te guste de iglesia, 4 clases ore semanales por que tiene un avivamiento salario entre mínimo, los donde jóvenes. te Crea declare, que llega sin Dios hará discusión a un grandes salario cosas. dividido en dos Ore partes, por $1,000 en avivamiento dólares y personal. aprende a Ore que invertir el Dios te dinero use por para ver dólares en Estados milagros, Unidos. señales, Esto no tiene prodigios, maravillas absolutamente nada que ver con manifestándose plataformas raras, pirámides, poderosamente en tu criptomonedas, vida. multiniveles, Dios es NFTs o fiel, mis esas cosas raras hermanos. por ahí de internet Dios que es al tiempo fiel desaparecen. en Para gran participar de manera. esta Y formación recuerde gratis de estas 4 clases, tres aparece un frases botón aquí en la muy pantalla en el lado y le importantes en la tocas a vida de ese link, Abraham, ingresas al que correo fue, electrónico y registras tu espacio para que no puedas se debilitó en la participar en las fe, clases. tampoco dudó, sino que se fortaleció en fe. No se debilite en la fe, siga creyendo, alimente la fe con la palabra, la oración, el ayuno, declare la palabra, no dude, siga creciendo. Dios está contigo, Dios está a tu lado. Padre, te doy gracias. Tu palabra sigue siendo el alimento que nutre nuestras vidas. Las experiencias vividas por aquellos siervos tuyos de la historia en la Biblia y la historia en nuestro tiempo nos animan a reconocer la gran fidelidad tuya. Ayúdanos, Señor, a mantenernos viendo al invisible cada día y creyendo la palabra y creyendo que en nosotros sucederán cosas extraordinarias por el poder tuyo. Y, Señor, reconocer que también no somos nosotros, eres tú en nosotros, eres tú en nosotros. Señor, ayúdanos como Müller a creer las promesas tuyas para ver grandes cosas, para llegar a ser simplemente siervos que hicieron lo que tenían que hacer. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, mi hermano Daniel.